Gracias, Catherine, amigos televidentes de Hola Honduras, en este primer programa del 2024, con mucha energía, mucha información. Como ustedes vieron, pues el gobierno, la misma presidenta, ha anunciado cambios en su gabinete. Pero no solamente eso, va con todo a salud y educación, su promesa de campaña. Yo creo que esto es bueno para el pueblo hondureño. No ha sido, los 2 últimos años no han sido tan halagadoras, no se había dado tanto una respuesta, pero bueno, la focalización de esta estrategia, pues esperemos que dé buenos resultados. Y justamente es el tema que vamos a abordar nosotros aquí en Diálogo de Impacto. ¿Y con quién mejor? Con uno de los miembros del gabinete de gobierno, el ministro director de Aduanas, Fausto Cálix. Con él vamos a analizar realmente todas este nuevo enfoque del gobierno por parte de la presidenta Xiomara Castro y cómo va a afectar las salidas y la incorporación de nuevos miembros en estas instituciones. 4 cambios hubo, 4 cambios. El único realmente prácticamente despedido ha sido el ministro de Salud, Manuel Matiu, pero él va para el Congreso. Ahora el problema lo tiene el Partido Salvador de Honduras, porque como lo explicaba Ani antes en la emisión de noticias anteriores, pues Yossi Toscano es el suplente de Matiu y es el jefe de la bancada de PCH. ¿Qué va a pasar? ¿Será Matiu el nuevo jefe de la bancada de PCH? Todo esto tendremos que darle tiempo para ver qué sucede en la parte política. Pero antes vamos con Ani, quien tiene importantes informaciones. Así es, licenciada. Antes de pasar a este importante tema de conocer el cambio de gabinete que se está realizando y como lo mencionaba usted, con una persona que forma parte del gobierno y conocer su opinión, nosotros le presentamos las 5 de impacto. La presidenta Xiomara Castro dio a conocer los cambios en su gabinete de gobierno. Los nuevos secretarios de Estado que formarán parte del gobierno son: en la Secretaría de Salud, la doctora Carla Paredes Reyes; en la Secretaría de Finanzas, el licenciado Marlon Ochoa; en la Secretaría de Infraestructura, el ingeniero Octavio Pineda; y el ministro del FIS, el ingeniero Warren Ochoa. Rixi Moncada anunció que presentó su renuncia al cargo para aspirar a la presidencia de la República de Honduras. La funcionaria posteó a través de su red social X: he presentado mi carta de renuncia al cargo como ministra de Finanzas para continuar por la justa misión de refundación, participando como aspirante a la candidatura presidencial del Partido Libre. La Fundación Hondureña para el Niño Quemado informó que al menos 34 menores han sido afectados por la quema de pólvora durante la fiesta de fin de año. De los 34 niños quemados, 14 fueron atendidos en el Hospital Mario Catarino Rivas, 2 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, 2 en el Materno Infantil del Hospital Escuela y 15 en la Fundación Hondureña para el Niño Quemado. Para este 2014, directivos de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés esperan que los diputados reanuden las sesiones en el Legislativo y se llegue a un consenso en todas las áreas que se mantienen estancadas. Más de 1,800 hondureños murieron en accidentes de tránsito en el 2023. Según las autoridades, las principales causas identificadas fueron la falta de atención a las condiciones de tránsito, imprudencia del peatón y obstrucción de la vía pública por adelantamiento prohibido. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto, en el primer programa del 2024, con mucha información, con mucha energía y con muchas ganas, pues, de saber lo que va a pasar este año. Sabemos que ya va a ser un año político. Las piezas, los cuadros empiezan, como dicen, a calentar. Y esto también ha afectado al gobierno. Si ustedes recuerdan, en el Consejo de Ministros del 27 de diciembre, presidida por la presidenta Xiomara Castro, se presentó una evaluación del gabinete de gobierno. De todas las instituciones hubo una evaluación, donde 13 instituciones resultaron aplazadas. 13 instituciones. ¿Qué ha sucedido?
Pues después de esto, la presidenta pidió a cada uno de los ministros que aspiraban a cargos de elección popular que presentaran su renuncia. Pues en cadena nacional, justamente ayer, la presidenta, y hoy que se repitió en la mañana, aceptó la renuncia de Rixi Moncada y también de Mauricio Ramos, porque ambos habían manifestado sus aspiraciones políticas. En el caso de Rixi Moncada, pues solamente se habla de que va a ser la candidata oficial del Partido Libertad y Refundación, que actualmente está en el poder. Eso también ha generado un poco de resquemor. Uno de los despedidos es Manuel Matheu, quien, todos sabemos, es diputado al Congreso Nacional y él pidió un permiso para ir al Ministerio de Salud. ¿Va a regresar realmente Manuel Matheu al Congreso Nacional? Y ahora el problema lo tiene PSH, porque justamente su jefe de bancada es el suplente de Manuel Matheu. Se le complica bastante la situación. Pero, ¿van a haber más cambios en el gabinete? Porque prácticamente estos 4 cambios, 2 cambios podemos decir, 3 cambios. Rixi Moncada, Mauricio Ramos y Manuel Matheu, estos 3 cambios son los que se dieron realmente y como se había anunciado. Ya está aquí con nosotros el ministro director de Aduanas, el abogado Fausto Cálix, a quien le agradece. Feliz año, Fausto. ¿Cómo la pasó? Comió bastante, hola. Aunque usted no engorda, ¿va? Fíjese que tengo un metabolismo extraordinario y favorable a mí. Un gusto estar aquí con usted este día. Es mi primera comparecencia de televisión 2024. Va. 2024, yo bueno, creo que... un privilegio entonces. No, privilegio el mío estar en BTV, en Diálogo de Impacto con usted esta mañana, cumpliendo con la promesa del año pasado. Sí, porque lo comprometí desde el año pasado. Me comprometí desde el año pasado, yo soy un hombre cumplidor. Así que un gusto estar aquí con usted, Egma. Saludo a todo el pueblo hondureño, ya veo mucha gente conectada, así que un placer poder conversar con usted esta mañana. Sí. Yo sé que mucha gente esperaba una gran sacudida. La presidenta tomó la decisión, pues, de estos 3 cambios. 3 cambios en finanzas, en la CIT y en salud. Sí. Pero vemos que movió piezas dentro del mismo gobierno para ubicarlas. ¿Hubo tensión antes de esto? ¿Qué pasó en ese Consejo de Ministros? Mire, el Consejo de Ministros de final de año siempre es bien interesante, siempre es sumamente interesante, porque a diferencia de los otros años, de los otros consejos de ministros, este es el último donde se evalúa el medio término del gobierno. Entonces, naturalmente, todos o todas van con alguna incertidumbre de qué va a pasar. Si ahí públicamente la presidenta les dice, bueno, gracias por sus servicios, o por el contrario, adopta una posición más madura, más responsable, de decir abiertamente, bueno, voy a tomar determinaciones luego de esta evaluación. Yo creo que eso en primer lugar es de reconocerle a la presidenta, al gobierno del Partido Libertad y Refundación, que no hace escarmiento de una situación de esa naturaleza o se presta al amarillismo o al populismo que muchos quisieran, porque también dentro de todo eso cualquiera quisiera que se le exponga a un ministro, a una ministra, su evaluación y que prácticamente termine allá afuera en el chisme de pasillo. Yo creo que a eso no se ha prestado el gobierno de la República y creo que la decisión que ha tomado la presidenta es una decisión bastante acertada. Se debe respetar además porque es su atribución, es su facultad como primera mandataria de la República y nadie debe sentirse enojado ni triste, ni mucho menos con ese tipo de cambios que ha realizado, porque desde el primer momento que uno firma ante la presidenta de la República sabe que ese cargo es de confianza, sabe que ese cargo es de libre remoción por parte de ella y en cualquier momento ella puede tomar una determinación.
ya sea a finales de año, a finales de gobierno, a mitad de gobierno, a mitad de año o cuando ella considere pertinente. Pero también hay que mencionar algo, y es que en general el gabinete de la presidenta ha funcionado. De 860 metas institucionales se cumplió el 74%. Llegamos al 2023 con un nivel de ejecución del 91%. Ese es un número bastante positivo para las finanzas del Estado. Se ha logrado el pago puntual de la deuda pública, para hablar de algunas cosas que el pueblo hondureño debe conocer. El crecimiento del Producto Interno Bruto fue de un 3.3%, siendo el tercero en la región centroamericana de mayor crecimiento y el sexto en Latinoamérica según la CEPAL, no según Fausto, no según el gobierno de la República, no según la presidenta, no, según la CEPAL. Fue la economía sexta a nivel de Latinoamérica, incluso por arriba de Brasil, por arriba de República Dominicana y por arriba de otros países de la región. En comparación al 2022, a noviembre del 2022, para ser más específico, la tasa de inflación bajó en un 5.40%. Las recaudaciones, tanto del SAR como de aduanas, aumentaron significativamente. Para el caso de aduanas, hay una recaudación arriba de los 55.000 millones de lempiras, y en comparación con el año anterior, eso significan más de 4.600 millones de lempiras. Para hablarle un punto en cuanto al sector económico. Ya si nos vamos a otros sectores como el agro, como Banadesa, Banprovi el 2023 ejecutó más de 12.000 millones de lempiras en préstamos para vivienda. Banadesa, en el sector agrícola, se otorgaron más de 5.700 préstamos, creando más de 343.000 empleos temporales. Hubo alivio financiero beneficiando a más de 63.000 micro y pequeños productores del agro. Y este gobierno, ENMA, tiene un fuerte impacto en el tema social, principalmente con el tema de los subsidios. Sí. Aquí está subsidiado el gas el que se le conoce, o que la gente popularmente dice LPG. Está subsidiado el chimbo de 10, 20 y 25. Sí. Está subsidiado el transporte, y eso ha ocasionado más de 600 millones de lempiras. Cuando se subsidia el transporte a los dueños de esas unidades, no hay un incremento en la tarifa al consumidor final. Está subsidiado el combustible, que solo para el 2023 el subsidio al combustible son más de 6.000 millones de lempiras. Y acumulado desde el 2022 son más de 11.000 millones, porque empezó a surtir efecto desde el 14 de febrero del 2022. ¿Qué pasa con el subsidio al combustible? Cada vez que un hondureño u hondureña va a una gasolinera, por la compra de cada galón de combustible, el gobierno le subsidia 10 lempiras. ¿A qué ha venido eso? A bajar la tasa de inflación. Porque usted sabe que cada vez, si se aumenta el precio del galón de combustible, hay un incremento en toda la canasta básica. Por eso vemos esa reducción del 5.40% en la tasa de inflación. Y eso genera una repercusión fiscal fuerte en las finanzas del Estado. Aduanas, por ejemplo, es el principal afectado por esta situación, porque es quien se encarga, o quienes nos encargamos de recaudar el impuesto por el combustible, que se le conoce como el ACPB. Y a pesar de que hubo ese impacto en el subsidio, en la recaudación, sobrepasamos la meta de recaudación. Está subsidiado también el sector energía. Hoy por hoy, más de 900.000 familias hondureñas no pagan energías, que consumen igual o menor a 150 kilowatt hora. Está subsidiado el transporte, el combustible, el chimbo de gas y la energía en nuestro país. Ahora bien, escuchando todas estas cifras, uno dice, pucha, estamos bien, pero ¿por qué tanta protesta? Y justamente en estos sectores. Bueno, ¿por qué tanta protesta? Por ejemplo, sector salud, sector transporte, sector educación.
si las cosas están bien. Pero fíjese que en el sector transporte, de hecho, quienes han, de alguna forma, protestado y quizás solo han hecho llamados, son los dueños de las unidades de transporte porque no se les pagaba el subsidio. Pero se les pagó y usted no vio mayores situaciones en ese tema. Luego el sector salud, que yo creo que la presidenta tomó una determinación con relación a eso, y es el cambio de ministro. Porque sí ha habido una fuerte demanda de parte de los derechohabientes o de parte de los hondureños y hondureñas en cuanto a que no veían medicinas en los hospitales. Y yo creo que ahí es donde uno como servidor público debe de ser realista y debe de hablar con la verdad ante la presidenta, que es su jefa, y ante el pueblo hondureño. Y no sé si se pintaba otra realidad, Emma, de lo que verdaderamente estaba pasando en el sector salud. Y usted vio a una presidenta el día de ayer en cadena nacional siendo muy enfática y dijo: no quiero más justificaciones, ya no quiero ver a hondureños y hondureñas siendo atendidas en el piso. Ya no quiero que me digan, o cero excusas, mejor dicho, para atender a los hondureños y hondureños. Y con base a eso, creo que tomó la determinación de nombrar una nueva ministra en el sector salud, que esperemos que dé los resultados suficientes en beneficio del pueblo hondureño. Aquí yo creo que es bien importante algo. Y es el hecho de que yo le digo, y se lo comentaba extra cámara a usted, nosotros aquí en BTV vamos 3 veces a la semana a los hospitales. 3 veces a la semana vamos a los hospitales a ver esta medición. Y era triste, es triste todavía, porque ese problema no se va a solucionar tampoco con la llegada de la nueva ministra, ¿verdad? Pero sí es triste ver cómo los hondureños hasta lloran porque no tienen dinero. Sí, de acuerdo. Para esto. Y yo creo que eso no se puede seguir tolerando. Exactamente. Y yo creo que la presidenta por eso tomó una determinación en cuanto a este ramo en particular de nombrar una nueva ministra al frente de salud. Ella ha prometido además, y ya se inició algunos de ellos, la construcción de 8 hospitales en nuestro país que están en diferentes regiones del territorio nacional, caso Olancho, caso Santa Bárbara, Ocotepeque, en 12 años, Emma. Y es que esto hay que decírselo al pueblo hondureño, porque quien olvida su historia está condenado a repetirlo. En 12 años no hubo la construcción de un tan solo hospital en nuestro país. La presidenta en menos de 2 años ya inició la construcción de 8 hospitales. En el tema carretero, se han invertido en red vial pavimentada y no pavimentada, y se han atendido 1.115 kilómetros a nivel nacional de red vial no pavimentada y 1.600 kilómetros de red vial pavimentada, siendo un total de más de 2.700 kilómetros a nivel nacional. Escúchelo bien, más de 2.700 kilómetros de carretera vial no pavimentada y pavimentada a nivel nacional a través de la CIT. ¿Sabe cuánto fue la reparación que se hizo en 12 años del gobierno del Partido Nacional? 540 kilómetros. 540 kilómetros en 12 años. Y la presidenta en 2 años ha atendido más de 2.000 Pero aquí volvemos al punto también, a nivel nacional. Y aquí porque la cuestión es que cuando nos plantean esto, vemos una solución, pero no vemos reflejado en que la gente se dé cuenta. Hay un error, de los ministros. Y yo le voy a decir algo. Error garrafal. Uno llama a los ministros porque uno, mire, a veces uno necesita también información, ¿verdad? Claro. Porque uno recibe la denuncia, tal carretera, si se repara esa carretera, no se reparó. Pero a los ministros no les gusta dar declaraciones. Ha habido un error garrafal de parte del gobierno que nos ha pasado factura en muchas ramas. Son las comunicaciones. Lo que no se comunica es como que no lo hizo, no existe. Mire, por eso en aduanas pasamos constantemente comunicando, día a día, semana a semana. Bueno, me levanto a las 5 de la mañana para venir al primer programa del 2024 y por eso les tengo que pedir café aquí. Ya llevo la 2ª taza, por cierto. ¿Por qué? Porque hay que comunicarle al pueblo hondureño, Emma. Si no, el pueblo hondureño no se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Sigo con el gabinete de infraestructura. Se atendieron con caminos productivos más de 171 cajas puentes a nivel nacional. 1.227 proyectos de infraestructura social
sumado a 1.200 intervenciones de impacto social que contribuyeron a 37.000 empleos directos y 43.000 empleos indirectos. El gabinete social, y mire algo importante del gabinete social, se declararon a 2 años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro 100 municipios libres de analfabetismo. Y eso lo dice la CEPAL, no lo dice Esponda, no lo dice Fausto, no lo dice Xiomara, lo dice la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Se declararon 100 municipios libres de analfabetismo en nuestro país. ¿Y sabe cuál fue el municipio número 100? Yarula, La Paz, uno de los municipios de mi departamento. Que cuando yo vi a la persona leyendo, que estaba dando el discurso, lloré. Una persona de más de 25 años que por primera vez aprendía a leer con el programa Yo Sí Puedo. 138.015 hondureños aprendieron a leer y a escribir a 2 años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Encontramos el país cuando llegamos, de los 17.000 centros educativos a nivel nacional, 12.000 destruidos. Y hemos reparado en 2 años de gobierno 1.534 centros escolares a través del Fondo Hondureño de Inversión Social, que ahora el ministro pasa a la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Vienen 200 millones de dólares de cooperación china, no reembolsable, para la construcción y mejora de centros educativos a nivel nacional, para que vean que la nueva relación que la presidenta decidió con la República Popular China está dando resultados. 280 millones de dólares vienen a través de cooperación china no reembolsable para seguir atendiendo la demanda de construcción de centros educativos a nivel nacional, para que vea que la presidenta Xiomara Castro sí cumple. Y eso lo va a ver el pueblo hondureño. Cedesol y Provasol, los 2 grandes brazos sociales del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, han atendido por una inversión de más de 60 millones a la población en condiciones de vulnerabilidad. Recibieron en transferencias monetarias apoyo más de 115.000 familias a nivel nacional, y la merienda escolar en más de 1.228.000 escolares que tuvieron su merienda escolar a tiempo. La presidenta tiene un gran reto y desafío en estos 4 años de gobierno, y el 50% del nuevo gobierno que nos falta ya de tiempo. Seguir disminuyendo la tasa de pobreza, que encontramos un país con el 74% de pobreza, que no es nada fácil. A nosotros no nos ha tocado fácil, Lenma. Encontrar la caja única del Tesoro, la caja única del Estado. Las finanzas las encontramos en 200 cajas, que les denominaba fideicomisos. No la manejaba la Secretaría de Salud, perdón, la Secretaría de Finanzas, que es la que constitucionalmente debe dirigir la caja única del Tesoro. Se derogaron todos esos fideicomisos, precisamente para regresar a esa labor que constitucionalmente debe de rectorar la Secretaría de Finanzas. Y eso es básico decirlo, porque el gobierno anterior decía, nosotros ejecutamos el 80, el 90% del presupuesto, y ¿quién no lo va a ejecutar con fideicomisos? ¿Quién no lo va a ejecutar si no utilizaban la ley de contratación del Estado? Ahora, si hay algo que garantizamos es que las finanzas están resguardadas en la Secretaría de Finanzas y se está ejecutando de forma transparente a través de los procesos que ya establece la ley de contratación del Estado. Y esa es una gran decisión que tomó la presidenta y la ministra de Finanzas, ahora precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación. ¿Va a ser Rixi realmente la candidata oficial del Partido Libertad y Refundación? ¿Y qué tanto se va a avanzar en escuelas y salud? Porque eran los 2 puntos de campaña. Yo creo que esto hay que recordar. Cuando el pueblo hondureño se volcó en las urnas, en las elecciones anteriores, fue por esas fallas en educación y en salud, y más en salud, porque es un tema bastante susceptible. ¿Cómo va a ser la veeduría para saber de que sí se están realizando y cumpliendo las metas? Eso lo vamos a ver después de pausa, porque es un año político también, ¿verdad? Es un año político. Ahorita ya, el 2024 es política. El otro año hay elecciones y olvídese. La pesa. Exactamente. ¿Ganará el Partido Libertad y Refundación las próximas elecciones?
¿A qué le está apostando? Es lo que vamos a abordar en breves instantes. No nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el abogado Fausto Cálix, ministro director de Aduanas, aquí en el país. Él nos ha hecho un resumen, ha reconocido que se ha avanzado en muchos aspectos, pero obviamente hay algunas debilidades también en estos 2 años de gobierno. Es el primer cambio fuerte que hace la presidenta en el último mes, podemos decir, porque también podemos incluir el cambio del viceministro de Defensa, sí, que se puede incluir dentro de estos cambios. Pero si recordamos, salud y educación son los puntos neurálgicos. ¿Por qué? Porque fue la bandera de lucha de la alianza opositora en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández. Y hubo un voto de castigo con todo el billetal, porque hay que reconocer, Partido Nacional entregó bonos a todos los sectores. Pero bueno, esto es parte, yo creo, de los procesos. El 2024 va a ser un año eminentemente político, porque se van a definir quiénes van a ser los candidatos presidenciales. Y obviamente, la pregunta que todos nos hacemos, ¿ganará Libre las próximas elecciones? Aunque estemos a 2 años de gobierno, muchos especialistas dicen que los cambios más fuertes tienen que hacerse en los primeros 2 años de gobierno, porque el tercero es político y ya el cuarto ya no hay vuelta atrás, ya no se pueden hacer tantos milagros. ¿A qué le apuesta el Partido Libertad y Refundación en el gobierno, Fausto? ¿Va a ganar las próximas elecciones? Antes de responderle a su pregunta, creo que hay que rescatar algo que la presidenta instruyó desde hace algunos meses. En principio dijo, toda aquella persona que está en mi gabinete, en un cargo de ministro, viceministro, director, gerente, si va a participar a un cargo de elección popular, tiene que renunciar. Y ojo, esa es una cuestión más moral y ética. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque la ley lo que le menciona es que 6 meses después, 6 meses antes de que se celebren las elecciones generales, la persona puede renunciar o debe renunciar. Pero la presidenta toma esta determinación por algo lógico y que compartimos plenamente, Emma. Y es que usted, si está en un cargo de esta naturaleza y participa en un cargo de elección popular, naturalmente el desempeño ya no va a ser igual. ¿Por qué? Porque lleva un sacrificio de tiempo enorme. Y es ahí donde uno debe decidir si va a dedicar ese tiempo a la función pública, que se la debe al pueblo hondureño, o va a dedicar su tiempo a politiquear. ¿Hubo más renuncias, Fausto? ¿Qué información tiene usted? Entiendo que también el de la CID, el ministro de la CID también fue por esa naturaleza. Pero son los dos prácticamente. Y después no vemos otro tipo de renuncias de esa naturaleza. Claro, es una instrucción de la presidenta y como tal debía cumplirse. Es decir, que todos los que nos quedamos a partir del 1 de enero sin renunciar, significa que no vamos a un cargo de elección popular. Significa que no vamos a un cargo de elección popular. Que si Libre va a ganar las elecciones o no el próximo periodo, eso lo va a decidir el pueblo hondureño, Emma. Y lo va a decidir el pueblo hondureño cuando vea que el sistema de educación, de salud, la reconstrucción del sistema carretero a nivel nacional, la reforestación de los bosques, la transparencia de este nuevo gobierno, que la tasa de homicidios ha bajado significativamente, que hay combate a la corrupción, a la impunidad, sea una realidad por parte del gobierno, como hasta ahora, a 2 años de gobierno de Libre, lo está haciendo. Yo le he hablado aquí de cómo encontramos el país y cómo hemos avanzado. Ese padre y esa madre de familia que ahora ve que su hijo y su hija está recibiendo educación de calidad en condiciones dignas, en una infraestructura escolar. Ese productor de café, ese productor de papas, ese productor de otras hortalizas que ahora camina por caminos productivos que se los reconstruyó el gobierno de la República. Ese conductor de carga pesada que ahora va a transitar desde La Esperanza a Ciguatepeque en una carretera en óptimas condiciones.
Ese productor de allá de Intibucá y de La Paz, que ahora ve la construcción de la caja puente y que ya no se le friega su carrito cuando pasa ahí. Ellos son los que van a garantizar si Libre debe de continuar o no. Va a ser esa voluntad del pueblo que se va a decantar por la propuesta de la transparencia, por la propuesta de los resultados que los está dando el gobierno de la República de la presidenta Xiomara Castro. Con todo esto, Emma, yo creo que Libre va a volver a gozar de la confianza del pueblo hondureño. Naturalmente hay retos y desafíos pendientes por delante. 12.000 centros educativos destruidos y que a esta altura pues solo hay 1.534 reconstruidos. Creo que el gran reto es duplicar o triplicar o cuadruplicar eso para los siguientes años de gobierno. El gobierno tiene que cumplir con esa construcción de esos 8 hospitales a nivel nacional. El gobierno tiene que seguir avanzando para traer la SISI a nuestro país. Tiene que ser frecuente y coherente con la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el combate a la corrupción. Una consultita. Usted habla consecuente, dice, para próximos... O sea, ¿Libre es un proyecto a largo plazo para mantenerse en el poder? Libre es un proyecto a largo plazo. ¿Para mantenerse en el poder? Libre es un proyecto a largo plazo. No es un proyecto de 4 años. Pero ese proyecto a largo plazo lo va a garantizar el pueblo hondureño en elecciones libres, transparentes, democráticas y justas. Nosotros no nos vamos a perpetuar en el gobierno con fraudes electorales. No nos vamos a perpetuar en el gobierno con caídas de sistema cuando vaya ganando otro candidato. No nos vamos a perpetuar en el gobierno con reelecciones ilegales. No nos vamos a perpetuar en el gobierno con narcos a la cabeza del Estado. Lejos estamos de compararnos y vivir esa triste y cruel historia y realidad que le tocó pasar el pueblo hondureño después del golpe de Estado del 2009. El pueblo va a volver a confiar en Libre porque son palpables estos resultados que yo le he dado a conocer esta mañana en este programa de televisión. Sí. Tenemos ya algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600 porque siempre es bueno pues escuchar lo que las personas, el pueblo, usted que nos está viendo, opina. Dice, ¿por qué en las oficinas de migración, tanto en el Amatillo como Corinto, en migración de Honduras hay grandes colas y en las oficinas de El Salvador y Guatemala nada? Dice. Bueno, recuerde que migración es una institución diferente a aduanas. En mi caso estoy a cargo de las aduanas del país. Sí. Sí llegan estas quejas constantes por parte de personas viajeras que hacen su trámite migratorio. Principalmente en el Amatillo, que ha sido un foco en los últimos días de demanda de la gente y de denuncia constante. A raíz de eso, la presidenta instruyó a Migración que debe de invertir en infraestructura adecuada en el lado del Amatillo. Vamos a sentarnos la próxima semana, queremos ayudarle a Migración a mejorar sus procesos, así que ojalá se logre. Pero sí, quiero aclarar, yo estoy a cargo de aduanas, no de Migración. Sí, pero la denuncia de la gente es congruente con lo que hemos visto nosotros a nivel nacional. Exactamente. Vamos con otro mensaje. Dice, hola, bendiciones, feliz 2024. Es un gusto escuchar la presidenta que habla con su frente levantada y con honor al ver la política convertida en hecho. Y es que también yo siento que la presidenta también debe salir. Cuando la presidenta sale, como que se calman las aguas también, ¿verdad? Cuando la presidenta habla, el pueblo hondureño tiene mucha confianza en lo que manifiesta. Tiene mucha confianza, ve mucha sinceridad en ella. Se lo digo porque la gente me lo dice afuera, en la calle. En la calle, así que yo creo que son buenos mensajes esos, que la gente vea a su presidenta y que cuando la ve pues sienta esa confianza de la primera mandataria del país. Sí. Vamos con más mensajes. Dice, buen día, feliz año nuevo, confío en este nuevo gobierno, felicito a Fausto por esa gran labor que está haciendo en aduanas, pero sigo insistiendo en que están fallando en la reducción del valor de la canasta básica. Un pueblo bien alimentado es feliz, por favor, énfasis en eso. Saludos, Luis Guzmán. Luis, feliz año, Luis. Luis es un fiel televidente de nosotros, por eso solo nos cuide las iniciales. Fíjese que me extrañó que usted diga Luis Guzmán si solo decía LG. Porque ya sabe. Porque podría ser Luisa... Galvez, pero usted dijo Luis Guzmán, así que es un fiel televidente. Exactamente. Saludos a Luis. Y también antes de intervenir sobre este mensaje, saludos al ministro Octavio Pineda, que nos está viendo, Emma,
que ahora tiene una gran responsabilidad en la CIT. Octavio, te deseo muchos éxitos. Te deseo muchos éxitos al frente de esa secretaría. La presidenta hizo una buena labor. Hizo una extraordinaria labor. Sí. Pero ¿sabe por qué? Ahí también aclaro también, es de los pocos ministros que recibe llamadas de los periodistas. Qué bueno, y seguirlo haciendo, Octavio. Hay que seguir comunicando eso. Octavio tuvo una excelente comunicación al frente del FIS. Sí. Una excelente comunicación y debe de seguirla manejando al frente de la CIT ahora. Porque siempre le he dicho yo, lo que no se comunica es como que usted no lo haga. Sobre este mensaje, precios de la canasta básica. Mire, la canasta básica quizá estaría con un fuerte impacto en el bolsillo del hondureño en este momento si no existiese un subsidio al combustible. Si no existiese el subsidio al combustible, que solo este año 2023 fueron más de 6.000 millones de lempiras, subsidiados por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Insisto, cada vez que un hondureño u hondureña va a una gasolinera, por la compra de cada galón de combustible, el gobierno le subsidia 10 lempiras. Eso repercute en las finanzas públicas. Sacrificio fiscal enorme, porque ya no ingresa a las finanzas del Estado a través de aduanas, que somos quienes nos encargamos de recaudar este tributo. Pero sabemos que protege finalmente el bolsillo del pueblo hondureño. Así que ese subsidio ha ayudado a bajar la tasa de inflación y a que la canasta básica no esté a precios elevados. Sí, y esto es bien. Vamos con el siguiente mensaje. Dice: saludos al abogado Fausto, el mejor director de aduanas que ha tenido Honduras. Mire qué bonito estos mensajes. Y ojo, ¿No hay grupo de respuesta? No, hombre, yo no tengo grupos de respuesta para nada, en lo absoluto. Le aseguro que si llamamos a las personas ni siquiera trabajan en aduanas ni nada. Yo no acostumbro eso, porque la mejor evaluación que recibe un funcionario público de EGMA es del pueblo. Esa es la mejor auditoría, no son las encuestas, ni esas que salen favorables ni las que salen en contra. No son las redes sociales. Por ahí hay que comunicar, ojo, cierto, hay que comunicar, pero la mejor evaluación que uno recibe es la del pueblo. Cuando va a la calle y se encuentra y le dicen: estás haciendo un buen trabajo. Cuando va a la calle, cuando va a la pulpería, cuando va a comprar baleadas, pupusas, que por cierto, mi comida favorita, las pupusas. Cuando el pueblo le dice: estás haciendo un buen trabajo. Cuando ya en la calle le empiezan a gritar que sos pica, que sos corrupto, que sos ineficiente, preocupate. Significa que el pueblo te está viendo y que te está mal calificando. Y ante eso, mejor agarre sus cositas y váyase. Porque el pueblo hondureño no se merece funcionarios ni funcionarias ineficientes, ni mucho menos funcionarios y funcionarias que estén involucrados en actos ilegales. Así que no es ningún grupo de respuesta. Sí. Más bien me preocupa ver qué tipo de mensajes elige usted. Porque... No, fíjese que no, nosotros lo pasamos. Lo único que clasificamos es que nos den insultos, porque nosotros creemos que no le saquen la madre. Sí, porque yo creo que todos merecemos respeto. Totalmente de acuerdo. O sea, los únicos mensajes que nosotros nos sacamos son los que insultan. Pero de ahí nosotros no tenemos ningún tipo de filtro, ni ningún tipo, porque yo creo que también es bueno escuchar, pues, claro, porque no, la crítica sana y constructiva, claro, pues, porque nadie es perfecto. Totalmente. O sea, y yo creo que eso nos ayuda mucho. Y eso no, y ese llamado del pueblo que uno escucha es el que al que siempre le debe de poner ojo para los puntos de mejora en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en el ámbito del servicio público, que es tan importante escuchar al pueblo. Por eso Libre siempre ha dicho: la voz del soberano es la voz de Dios. Sí. La voz del pueblo es la voz que se debe escuchar siempre y que todo gobernante debe poner ojo para manejar el Estado. Sí, y justamente hace unos instantes... Escucha, me parece que me veo un poquito más gordito en esta cámara. Ah. Me preocupa. Yo no sé si es la cámara o son los tamales de diciembre. No, los tamales de diciembre, segurito. Sí. No, pero es que lo raro es que usted se ve en figura. No, usted lo que usted cree. Pero bueno. Yo no sé, a propósito me pusieron esta cámara. ¿Verdad? Pero sí. Tiene que arreglarlo con el director de cámaras, son bromas. Siempre aumenta uno de peso. Sí. Mire, casualmente, justamente hace unos instantes, el exministro de Salud, José Manuel Mathieu, ha escrito esto, dice: agradecido con nuestro Señor Jesucristo y con la presidenta Castro por la oportunidad de servir desde la CESAL a todo nuestro pueblo. Demostramos que esto puede ser honesto en todo momento y que se puede ser honesto en todo momento y lugar. Agradezco también el ofrecimiento de la vicepresidenta del Congreso Nacional, cargo que fiel a mis principios y valores no puedo aceptar. Bendecido año 2024. Ahí lo que está diciendo el exministro de Salud y actual diputado, que le ofrecieron
ser vicepresidente en el Congreso Nacional, porque recordemos que antes del 20 de enero se elige la nueva junta directiva, no el presidente, sino que el resto de la junta directiva en base a ley, ¿verdad? Correcto. Pero como aquí todo puede suceder, puede haber cambio estructural, pero bueno, él está diciendo que le ofrecieron ser vicepresidente, pero que por principios no lo va a aceptar. Fíjese que nos está viendo en el departamento de La Paz, mi mamá y mis hermanos. Quiero saludarlos hasta el departamento de La Paz. Me acaban de enviar un mensajito y que están al día con diálogo de impacto. Gracias, gracias. Saludos a mi familia hasta el departamento de La Paz. Espero nunca defraudarlos. Espero nunca defraudarlos. El ministro, como le menciono, ha sido separado de su cargo. Ha sido separado de su cargo. Es una decisión que ha tomado la presidenta de la República y que se debe de respetar. Como usted muy bien lo decía, viene la renovación de la Junta Directiva del Congreso Nacional, excepto su presidente, que ya por mandato legal y constitucional ya establece que debe de realizarse cada 2 años y que el único que dura 4 años ahí es el presidente de ese poder del Estado. Así que va a ser interesante también los acuerdos a los que se llegue. Porque es urgente que el Congreso Nacional llegue a acuerdos. ¿Debe de volver a sesionar? Debe de volver a sesionar, hombre, por el amor de Dios. Y ahí no le vamos a echar culpa ni uno ni el otro sector. Deben de tener la capacidad de sentarse todos y todas, a dialogar por el bien de Honduras. Se tiene que aprobar el nuevo presupuesto 2024. Se tiene que aprobar la amnistía migratoria. Se tiene que aprobar la amnistía vehicular. Y otros proyectos de ley que en todos estos meses no se han podido discutir. La ley de justicia tributaria. Hay una deuda con el pueblo hondureño con la discusión de esa ley, quizás la más significativa de todo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. No es posible que el Congreso siga detenido en esa situación que ahora la vemos. No es posible. Se tienen que sentar por el bien de Honduras a realizar los consensos necesarios para lograr la gobernabilidad de ese poder del Estado. A las fuerzas de oposición les hago un llamado, principalmente porque son quizás las principales que han boicoteado y saboteado la labor del Congreso Nacional, a que depongan sus intereses, por el amor de Dios, a que depongan sus intereses, que reconozcan que el pueblo hondureño los cachimbió en las urnas, que el pueblo hondureño le dio un mandato a libertad y refundación, que el pueblo hondureño dijo en las urnas que se tenía que conducir el país de forma diferente, castigó la corrupción, castigó el narcotráfico, castigó el crimen organizado. Denle la oportunidad a este pueblo, desde ese Congreso Nacional, a que se discutan los verdaderos temas del país y que finalmente se aprueben las leyes que tengan que aprobarse en beneficio del pueblo hondureño. Sí, mire que el tiempo se nos ha ido rápidamente, para que vea, y le dimos completa la hora, no es que... Casi no, faltan 5 minutos. No. Deje de paja, faltan 5, me robó como 25 al inicio. Bien, que usted, vean cómo saca los cálculos en aduana, para que vea, siempre beneficio para él. ¿Ah? Los cálculos en aduana están en las leyes. Mire, a mí me gusta vender. Nosotros también. ¿Ah? Déjeme hablar, hombre. Usted está aquí todo el día, me trae 1 hora y me quiere cortar. Para que vea el pueblo hondureño cómo son. Me gusta venir con Emma, porque mantenemos esta comunicación muy fluida, muy tranquila. Y yo creo que a veces es necesario, fíjese, quitarse de esos lineamientos bien diplomáticos. Usted me conoce. Sí. Usted me conoce y yo me le salgo de la línea. Mami, tengo que andarlo arreando, encarrilando, porque no se me... Arrear las vacas, no, Fausto, hombre, sea seria, respete. No, Emma, yo estoy sumamente agradecido por el espacio, creo que es importante. Fíjese que yo siempre considero, Emma, que estos espacios son buenísimos para rendirle cuentas al pueblo. Sí, exactamente. Son buenísimos para rendirle cuentas al pueblo. Y no a los medios, fíjese, se equivoca mucha gente. Es al pueblo hondureño, a la audiencia. Pueblo. Mire, su familia lo está viendo. Mi familia. Sí, exactamente. Mire cuánta gente ha enviado mensajes. Significa que están atentos de la labor que realiza uno desde aquí, porque al final uno no es empleado, de hecho, de un partido. Es empleado del pueblo. Exactamente. Es empleado de un pueblo que tributa y que paga el salario nuestro con esos impuestos que paga. Entonces, ¿a quién en principio uno debe obediencia? ¿Y a quién en principio debe uno cumplir?
es al pueblo. Exactamente. Ahí está el pueblo. Entonces, yo estoy sumamente agradecido por este espacio, Emma. Espero no sea el último, porque va a decir, se me sale de las casillas de la línea Fausto, entonces lo vamos a traer hasta finales de año. No, usted sabe que no. Usted sabe que la puerta de BTV está abierta. Nosotros somos un medio bastante abierto. Y es bueno conversar, porque la ventaja con él que uno le pregunta y no se enoja, ¿verdad? Porque hay quienes se enojan y lo cambian de ahí un poquito raro a uno, pero bueno, esto es parte de la... No todos... No, yo le quiero agradecer a Fausto porque lo comprometimos desde el año pasado y se comprometió y aquí cumplió, aunque debía estar durmiendo, ¿verdad? Todavía, pero descansando, pero aquí estuvo con nosotros compartiendo. Como él dice, es al pueblo hondureño al que se le debe rendir cuentas. Los funcionarios públicos, a quien le paga es el pueblo hondureño y es a él el que se debe. Y en la medida de que den a conocer lo que están haciendo, también hay esa receptividad. Totalmente. A todos ustedes televidentes, los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está lista Ani y Catherine con toda la información del momento. Muchísimas gracias, Fausto, por habernos acompañado. Gracias a usted, Emma. Gracias al pueblo hondureño por estar pendiente y en sintonía de este espacio. Un abrazo. Los invito a que nos sintonicen mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.